¿Quién escucha la radio? En esta ocasión no es una pregunta que resuelve una estadística. Esta vez queremos saber quién es esa persona que escucha al otro lado de este micrófono. ¿Quién escucha la radio? Es una pregunta que a menudo nos hacemos todos los que estamos detrás de una producción radiofónica. Locutores, productores, guionistas, operadores, asistentes, administrativos, todos. ¿Quién escucha la radio? ¿Quién nos escucha ahora? Yo siempre tenía la incertidumbre de quién estaba del otro lado de la radio. ¿Quién era el que escuchaba radio? ¿Qué rostro tenía aquel que nos privilegiaba con su escucha? Es la voz de Pilar Muñoz, una de las productoras de Radio Educación. Y eso lo tuve en mi cabeza mucho tiempo, independientemente de la gente que iba a radio, visitaba, o sea, independientemente de ellos. Pero, en 1988, hubo un suceso que le dio la respuesta, sin que ella lo esperara. En 1988, el compositor y cantante Marcial Alejandro, que también era programador musical, aquí en radio, comenzó una huelga de hambre. Entonces, él era el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Radio Educación. Una de las demandas principales que los trabajadores tenían en ese momento era la elaboración de normas que les permitiera tener cierta autonomía como una radio perteneciente a la Secretaría de Educación Pública, la SEP. También pedían un catálogo de puestos que reconociera la labor profesional de quienes trabajan para este medio de comunicación. Entonces hicimos un plan general de qué es lo que debíamos de lograr, ¿no? Y eran, por supuesto, unas normas internas, algo lo más parecido a un catálogo de puestos, porque no cabíamos dentro de, o no nos contemplaba a satisfacción el catálogo de puestos de educación pública, ¿no? Habían muchos puestos que aquí existían, que no existían en el catálogo de puestos. Esta es la voz de Marcial Alejandro. Recuperamos su testimonio de nuesra fonoteca, ya que Marcial falleció en marzo de 2009. Y resulta que cuando ya estábamos a punto de firmar, cuando ya se estaba acabando el sexenio de la Madrid, y por ende podría suponer que se iba a acabar la administración de Murillo. Marcial habla de Héctor Murillo Cruz, el director de Radio Educación entonces. Entonces ya nos surgía terminar y teníamos que firmar. Y cuando se viene eso, ya a la hora de firmar, que habíamos terminado, habíamos dado un primer paso. Y Murillo se hace tonto, no quiere firmar. La queja de los trabajadores se debía a que luego de 2 años de negociaciones, en el último momento no hubo ningún arreglo. Y es que déjenme ver, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿Y entonces por qué hay autorización de que negociemos? ¿Por qué negociamos? No, él no se quería quemar, él no quería pasar a la historia como el que firmó algo conveniente a los trabajadores. Así que Marcial pensó en una forma de ejercer presión. Debía aprovechar la fama y visibilidad que tenía después del primer lugar del festival OTI con su canción El Fandango Aquí, que interpretó Eugenia León. Bueno, total que pues se me ocurre hacer una huelga de hambre. Y entonces le empiezo a trabajar yo. Marcial comienza a investigar las implicaciones de dejar de comer. Ve videos sobre huelgas de hambre, visita al médico, consulta qué es lo que puede consumir en lugar de alimentos sólidos, cuánto tiempo podría estar sin comer y más. Tenía un poco de miedo. Sabía que era riesgoso, por eso no le comentó nada a su familia, aunque se lo comunicó a su esposa 2 días antes de iniciar su ayuno. A quienes sí contó sus planes con anticipación fue a su comité ejecutivo en el sindicato. Juntos organizaron las acciones que se llevarían a cabo durante la huelga. Debe de haber una tienda de campaña muy grande afuera, que es de donde se supone que debe estar el que sufre, pero yo me voy a apoderar de un cubículo con teléfono y juntito voy a tener una tienda de campaña donde voy a dormir. Diario me voy a bañar, ya acudí con un médico. Además, ya quedé con cierta gente, esto no era cierto todavía, con cierta gente de la farándula. Ya tengo redactada la carta que le voy a dar a Óscar Chávez para que si pasa de 10 días la huelga de hambre, él meta una demanda contra el secretario de Educación Pública culpándolo de mi salud, cabrón, y culpándolo de cualquier deterioro que yo llegue a tener. El lunes 19 de septiembre de 1988, Marcial Alejandro comenzó la huelga de hambre. Quería que fuera un acto de bajo perfil, pero... Lo que queríamos que se fuera muy discreto. A las 8 de la noche estaba lleno de gente, de periodistas, gente de la CEMPI, gente de los 400 pueblos, que querían dejar gente durmiendo conmigo aquí. Pues con trabajo cabemos, con trabajo les podemos dar de comer. Y así fue
Durante los días de huelga, Marcial Alejandro solo consumió agua, miel y alga espirulina, para que su cuerpo no se deteriorara pronto. Además, procuraba estar sentado, no caminar. Debía conservar la energía. Sus compañeros, en solidaridad, evitaban comer enfrente de él. Si de pronto Marcial salía del cubículo y alguien estaba comiendo una manzana u otro alimento, de inmediato lo escondían. Pero no todos actuaban igual. Héctor Murillo Cruz, el director de la emisora, tenía algunos trucos para poner a prueba la voluntad del compositor. Murillo lo que hacía era pedir pizzas para que se me antojaran. Bueno, sí, pero nunca me invitó, nada más me las paseó. El secretario de Educación llega el miércoles, el tercer día de huelga. El secretario de Educación Pública en ese momento era el político y escritor Miguel González Avelar. Lo hice pasar al cubículo, nos sentamos frente a frente y me dijo, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿usted cómo está? Dice, no, la pregunta me corresponde a mí porque usted es el que está poniendo en peligro su vida. Le digo, ¿a poco usted cree que llegue a tanto este conflicto? Y dice, pues, por la determinación que le veo, parece ser que sí. ¿Qué sugiere que hagamos? Dice, a eso vine y le vengo a sugerir que levante usted su huelga de hambre. Si en este momento la levanta, inmediatamente entramos en pláticas usted y yo y lo resolvemos entre usted y yo. Y le dije, no, hombre. Entonces me desarma. Si mi arma es la huelga de hambre, y hasta eso me vino a ver, por eso me vino a ver. Levanto la huelga de hambre y ¿quién me dice que me cumple? ¿Y eso de que me regreso a la huelga de hambre? No, le dije, no, así no son las cosas. Dice, bueno, nada más le quiero pedir que por favor, no arriesgue su vida, Usted es una gran persona, usted es una buena persona. Yo sé quién es, te está observando. Y entonces le dije, bueno, en sus manos está. Se parece, bueno. Cuando Marcial y el secretario se despedían, Héctor Murillo Cruz llegó al edificio de Radio Educación. Su cara fue de sorpresa. Había salido por algún asunto y no se enteró que González Avelar iría a ver a Marcial Alejandro. Al día siguiente, el comité ejecutivo del sindicato y el oficial mayor se sentaron a negociar y por la noche firmaron la minuta. Era jueves. Habían pasado 4 días desde que Marcial inició su protesta. Después de 93 horas, Marcial Alejandro levantó la huelga de hambre. Causó efecto, créeme. Yo lo cuento así divertidamente. No me pasó nada. Sin embargo, es una medida extrema. Es una medida extrema que funcionó. Pero, ¿cómo reconoció Pilar en este suceso a las personas que realmente escuchan Radio Educación? Cuando Marcial Alejandro se fue a huelga y que empezaron las hordas de radioescuchas a visitar la emisora de todas las partes de la ciudad, a entregar 1 peso, 2 pesos para el apoyo de la huelga, eso para mí fue verdaderamente, bueno, lo recuerdo y me emociono. Hemos llorado muchas veces por eso. Porque ahí vi la gente que nos escuchaba. Finalmente tuvo rostro toda esta gente y fue muy emocionante. Sí, y es que la audiencia tiene un rostro, el tuyo. Yo soy Didier Longines Tapia. Y yo, Ariadna Caero Vargas. Bienvenidos. Esto es Aquí en Radio, un recorrido sonoro por la historia de Radio Educación. Capítulo 9. Los cómplices. En México es común que una persona adopte cierto nombre que lo identifica con un grupo en concreto. Por ejemplo, las personas que viven en la Ciudad de México se identifican como chilangos, que es un apodo, no un gentilicio. Los que escuchan metal son metaleros. Entonces, ¿cómo se llaman quienes escuchan radio? Claro, radio escuchas. ¿Y los que escuchan Radio Educación? La gente, y ellos mismos se dicen así, son los radioeducaditos.
Bueno, al menos a mí siempre me han dicho que son radioeducaditos y gente que lleva 30 años, 40 años, 20 años escuchando la radio y que se vienen a se acercan, y siempre he notado esa facilidad también de los productores de acercarse a su público, que llegan, los saludan y los productores aportan y comparten sus experiencias dentro de la propia radio y la gente también les aporta la parte del radio escucha y se forma una conversación muy padre que siempre he disfrutado. Radioeducaditos. Así, sin mayor explicación, tal como lo expusieron Ixchel Reyes y Emilio Rivas González, ambos del área de producción de Radioeducación. Y tal vez la audiencia se asume con ese nombre, Radioeducaditos, porque en esta estación de radio se tiene muy claro a quién deben beneficiar los contenidos que se generan. O por lo menos eso discuten la productora Laurelena Padrón y Ángeles Hernández, redactora del área de noticias. Aunque seamos una radiodifusora del gobierno, no somos... Somos del Estado. Del Estado, pero de todas maneras no estamos... financiados por el erario, ¿no? Sí. Entonces, es del Estado. Es del Estado, pero no estamos para servir al Estado, estamos para servir a los radioescuchas, que afortunadamente son radioescuchas muy fieles. Muy exigentes. Se han vuelto, ¿no? Se han vuelto... Siempre han sido muy exigentes. Pero eso también nos ayuda, porque la exigencia nos hace ser mejores. Pues sí, claro. Y esta complicidad entre Radioeducación y su audiencia se remonta muchas décadas atrás. Como ya les habíamos contado en los primeros capítulos de esta serie, la estación de radio que dio origen a Radioeducación fue absorbida a finales de los años 30 por el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad del gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero el 19 de noviembre de 1946, la Administración General de la Campaña Nacional contra el Analfabetismo de la Secretaría de Educación Pública obtuvo los permisos para operar dos frecuencias, una en onda larga y la otra en onda corta. A esta estación de radio se le llamó Radioeducación. Sin embargo, luego de 5 meses, en marzo de 1947, el presidente Miguel Alemán firmó un acuerdo donde se indicaba que estas estaciones de radio dependerían de la Secretaría de Gobernación y se fusionarían con sus radiodifusoras. Un par de meses después, mientras se hacían los cambios que dictó el acuerdo, a Manuel Hernández Velasco le llegaron 2 cartas de Radioeducación. Décadas más tarde, cuando él murió, su familia encontró los documentos. La productora Laurelena Padrón, nieta de Manuel Hernández Velasco, nos cuenta. Fallecieron mis abuelos del lado de mi mamá. Y entonces un día estaban desmontando la casa, me habla una de mis hermanas y me dice, tienes que venir, acabamos de encontrar una joya que vas a enloquecer. Y yo dije, ay, a ver, ¿qué me van a enseñar? De veras es una joya. Cuando Laurelena llegó a la casa, su hermana Cristi le entregó un sobre y un paquete grande. Laura lo empezó a abrir. No, cuando llegué eran 2 cartas escritas por locutores de Radioeducación en 1947, dirigidas a mi abuelo. Porque mi abuelo trabajaba en la SEP, hizo un libro de dibujo, se llama Los 12 Pasos de la Danza, en donde enseña a hacer trazos en movimiento de las personas. Mi abuelo era un artista, ingeniero, una gente muy talentosa. Y entonces le editan este libro y le escriben 2 locutores y el jefe de locución del departamento de locución. En las cartas se puede leer el nombre de Rogelio D. Escobar, que se presenta como locutor, y de Mario Velasco Quirós, jefe de locutores. Están escritas a máquina en hojas membretadas con los logotipos de Radioeducación y de las frecuencias. Y entonces, pues yo cuando las vi no lo podía creer, porque además hay que tocarlas con mucho cuidado porque ya están muy viejitas. Y entonces cuando las empecé a leer, yo dije, ahora sí ya les puse cara a la gente y la manera de expresarse. Todavía saben el voz y con una rimbombancia y todo esto. Laura se refiere al pronombre vos, que se usa en países de Centro y Sudamérica. Y entonces dices, estoy imaginando cómo hablaban. Imaginemos también, esta es la carta que el locutor Rogelio de Escobar escribió a Manuel Hernández Velasco para pedirle un ejemplar de su libro. Muy señor mío, habiendo conocido por verdadera casualidad vuestra gran obra de arte, 12 pasos de danza, y siendo un amante de la plasticidad del ballet y la danza en todas sus manifestaciones, pretendo saber apreciar en lo que vale 12 pasos de danza. Un encuentro casual con el señor Jorge Irigoyen,
me permitió conocer con la premura de un viaje de tranvía un ejemplar de 12 pasos de danza, magistral obra que con una poca de difusión tendrá, a no dudarlo, extraordinaria acogida entre el público inteligente de México. Deseoso de poder tener en lugar preferente un ejemplar de 12 pasos de danza, me permito solicitarlo con el autógrafo de quien considero como un amante del arte en sus más altas interpretaciones, la danza y un artista delicado del dibujo. Y entonces yo dije, bueno, sí, Radio Educación estaba en mi vida desde hace muchos años. Y bueno, sí es una joya, ahí está, y además forma parte de la historia de Radio Educación, esas cartas, porque tiene los nombres, dice la dirección donde estaban y todo, y el logo y todo, están bien bonitas. Es probable que Manuel Hernández Velasco haya escuchado la Radio Educación de ese entonces, pues, como contó Laura, también trabajó para la SEP. Siendo así, el envío de estas cartas queda como un testimonio del acercamiento que aquellos locutores de Radio Educación intentaron con su audiencia. La complicidad entre Radio Educación y su audiencia ha llevado a que se rompa continuamente lo que en teatro llaman la cuarta pared. Ese muro imaginario que hay entre el público y quien está en el escenario, o al frente del micrófono en este caso. Es entonces que la producción de un programa y su audiencia crean juntos una experiencia que rebasa la propia radio. Eso fue lo que la productora Felicitas Vázquez hizo con la audiencia del programa Panorama Folclórico. Feli cree que las ideas planteadas en la radio se deben llevar a la acción. Y como Panorama era un programa que hablaba de la historia y la cultura popular mexicana, la productora no tardó en sacarlo de la cabina y llevarlo, junto con la audiencia, a los lugares de los que hablaban. Nosotros organizábamos a partir del programa, invitábamos a los radioescuchas, organizábamos un grupo grande. En esa ocasión fuimos en 2 autobuses y varios coches, varios automóviles particulares. Nos fuimos a la procesión del silencio. Luego nos fuimos también otro día a Tlaxcala a ver las alfombras de Flores y Acerrín, un 14 de agosto. La primera vez que yo salí de Panorama y vi toda la gente que estaba en la explanada. Era un montón de gente esperando porque nos íbamos a un viaje de un día a recorrer los arcos del acueducto del Padre Tembleque. El acueducto del Padre Tembleque se localiza entre los estados de México e Hidalgo. Fue nombrado así en honor a Fray Francisco de Tembleque. Y después a Ciudad Sagún a ver cómo y dónde armaban los carros del metro, los vagones del metro. Y después nos fuimos a comer a la hacienda de Guadalupe. Y era un montón de gente que ya habíamos organizado. Quienes tenían automóvil y tenían un lugar, decían, yo tengo un lugar, a ver quién viene conmigo. Y quien tenía 3 lugares, soy fulano, es el coche sotano de tal color, y a ver quién nos puede acompañar, tengo 3 lugares. Fuimos a ese viaje en la mañana después de Panorama y nos regresamos como a las 6 o 7 de la noche. Hacía un viento terrible ahí en Ciudad Sagún y en esa parte, que nos agarrábamos de las manos varios para que no nos llevara el viento. Una experiencia emocionante que dije yo, se me fue el aliento de ver tanta gente en la entrada que aún no eran ejes. ¿Te acuerdas? Había, no sé si lo vieron, un árbol enorme, un trueno y un liquidámbar. Todo eso estaba lleno de gente de Panorama Folclórico esperándonos para salir a pasear. Otra experiencia que también llevó la relación con su audiencia fuera de los micrófonos fue el programa Del Campo y de la Ciudad, un espacio que duró 28 años al aire y fue de los más escuchados aquí en radio. Fue una gran experiencia no solo radiofónica, sino de solidaridad con esa comunidad. Ella es Ángeles Hernández, es redactora del área de noticias y también participó en el programa Del Campo y de la Ciudad. A mí lo que más me agradó de ese programa es la solidaridad de la gente. Nosotros al principio también, como decíamos hace un rato, se hacía mucho trabajo de campo porque había la posibilidad. Íbamos a las comunidades y las comunidades, hasta la comunidad más humilde te ofrecía lo mejor que tenían para ellos. A mí me agradó mucho, en una ocasión estábamos por Colima
y Sergio, porque déjenme decirles que Sergio fue mi esposo también, el padre de mi hija. Ángeles se refiere al locutor y productor Sergio Canales, que falleció en 2017. Él fue también conductor del programa Del Campo y de la Ciudad. Estábamos cortando unos mangos que nos invitaron a cortar y Sergio habló y de metros atrás salió una persona diciéndole, tú eres Sergio Canales, ¿verdad? Le reconoció la voz. Entre la audiencia de Radio Educación, la que más sorprende y se sorprende son las infancias. Pasa el tiempo y Tenorio nos invita, me dice, Mario, ¿por qué no haces un taller para niños en la FIL Guadalajara? Y dije, perfecto. La voz que escuchamos es del productor Mario Ledesma. Nosotros llegábamos a hacer un taller y finalmente fue una presentación. Acabó en performance, me dijeron, aquí está el escenario, es todo suyo. Digo, ¿y qué hago con el escenario? Vamos al taller allá, ¿no? Van a presentar, entonces hicimos el radioteatro La Guerra de los Mundos. Fue una experiencia increíble. Alma nos ayudó, no sabes cómo, Oscar Guerra, Nacho Casas, Fortino Longines, hacíamos 2 funciones diarias, sube el piano, baja el piano, sube el piano, baja el piano. Mario menciona al equipo que participó aquella vez en ese radioteatro. La Guerra de los Mundos es una producción que marcó un antes y un después en la historia de los medios de comunicación. Déjennos contarles. Durante la noche de Halloween de 1938, una voz en los radios de Nueva York y Nueva Jersey anunció que el mundo estaba siendo invadido por los extraterrestres. ¡Dios mío! Algo sale de la sombra y se mueve como una serpiente gris. Y ahora hay otro. Y otro. Parecen tentáculos. Acabo de ver la cosa. Es grande como un oso. Y brilla como cuero mojado. Pero esa cara es indescriptible. Me es difícil sostener la mirada sobre ella. Los ojos son negros y miran fijamente como los de un reptil. La boca en forma de V. Deja escapar una especie de saliva por los bordes sin labios que parecen temblar y palpitar. El monstruo o lo que sea se desplaza con dificultad. Parece oprimido sin duda, por el peso o por otra cosa. Se endereza. La muchedumbre retrocede. Han visto demasiado. Es una experiencia extraordinaria. No encuentro palabras. Tal vez las personas sintonizaron la radio a medio programa o quizás no prestaron atención al inicio del relato. Lo cierto es que, de pronto, los habitantes de Nueva York y Nueva Jersey creyeron que la narración del actor y futuro director de cine Orson Welles se trataba de un noticiario real. No solo ellos, las redacciones de los periódicos y la policía también. El pánico en las calles, la rapiña en los supermercados. La gente buscaba tomar algunos alimentos y escapar de los extraterrestres. Las carreteras pronto colapsaron. Todos querían huir. Por lo menos eso informaron los periódicos, pero solo era un programa de radio dramatizado. Aún hoy, la Guerra de los Mundos en radio sigue siendo poderosa. Por eso Mario Ledesma y el equipo que lo acompañó decidieron montar este radioteatro en aquella Feria del Libro de Guadalajara. Y eran llenos del auditorio, gritos, o sea, lo hicimos porque hicimos la radio como antes, con letreros, con efectos, y aunado a eso, luces, humo, pues los niños se espantaban. Le comentaron a Nacho Casas, oiga, señor, disculpe, es que soy la maestra de tal niño, y dice, ¿verdad que no llegaron los marcianos? Porque estaba llorando el niño. Entonces dijo Nacho, no, ¿cómo cree? No. Y ya ahí entendí, dije, wow, la radio sigue siendo aquella ventana creativa y que ves todo y te crees todo. Por supuesto, hoy el contacto entre Radio Educación y su audiencia también se da en redes sociales, en mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, en aplicaciones. Y en un aparato que sigue acercando a las personas a pesar de los avances tecnológicos, el teléfono.
Y es que por muchos años, esta fue la manera más eficiente de acercarse a un medio de comunicación. A veces eran tantas las ganas de solicitar algo al locutor en turno que la gente, quién sabe cómo, conseguía hasta los números de la planta de transmisión. O eso cuenta el ingeniero Sergio Rojas Chavarría, a quien le tocó contestar esas llamadas en las madrugadas. Y ya cuando tuvimos teléfono aquí, luego me hablaban y, oye, tal danzón, ¿no lo pueden poner? No, pues yo no, aquí no llevamos la programación, pero yo les daba el teléfono de allá y eran gentes que eran veladores. Me decían, no, estoy en turno y pues oigo Radio Educación. En la cabina de Radio Educación, además de locutores, productores y operadores, también forman parte de la transmisión las telefonistas. Ellas son el enlace entre la estación y la audiencia. Además, gracias a su trabajo se pueden sacar estadísticas sobre cuánta gente interactúa con los diferentes programas. Es algo que agradezco mucho porque hay muchas personas que nos marcan de diferentes lugares. Ella es Jocelyn Vega, es una de las telefonistas de Radio Educación. También es asistente de producción en esta serie. Está Ángel Cervantes, que él siempre nos marca o nos manda mensaje. Él está en Argentina. Tenemos radioescuchas en Estados Unidos, en Canadá. Pues tenemos muchas personas que nos marcan también de aquí, de todos los lugares. Ahora se está transmitiendo un programa que se llama Resonancias Íntimas del Teatro, donde la gente tiene mucha interacción para ganarse boletos para ir al teatro. Les gusta lo que escuchan. No nada más es gente adulta, yo me di cuenta, ahora también hay chavos, chavas que marcan porque están interesadas en ir al teatro. Y es algo muy padre, la verdad, tener ese contacto con la gente y que te platiquen pues también su vida, porque literal sí los tienes que escuchar y ya después te dicen, ¡ay, qué bonita música están pasando! Pero la gente no solo llama por ganar un boleto. Había un señor, Felipe Gabriel Thierry, un señor que te llamaba y te contaba su vida y te lloraba. La voz que escuchamos es de Olivia García. Ella es parte del departamento de producción. Tal como lo oímos, comenzó su carrera aquí en radio como telefonista. El señor estaba parapléjico y lo único que podía era marcar el teléfono y hablar. Y entonces lo escuchaba y a todos los escuchaba. Entonces era gente que ya te hablaba tan familiar. Recuerdo perfectamente a don Manuel Munguía, un día estaba yo afónica y me dice, señorita, cuídese, tómese esto, tómese aquello. O sea, de verdad es una gente bien cariñosa. Estableces lazos bien bonitos con las audiencias y te ubican y entonces son muy cariñosos. Sí, las audiencias importan aquí en radio, pero todavía queda una tarea pendiente con ellas. ¿Cómo generar nuevas audiencias? Ese es uno de los desafíos fundamentales de nuestra emisora. Él es el periodista Jesús Alejo. Es el actual director de Radio Educación. Es obvio que a nosotros nos interesan las audiencias, es obvio que nos interesa que nos escuchen más, pero ¿quién nos dice que no nos están escuchando más cuando nuestros programas o muchos de nuestros programas son replicados por otras emisoras? Sí, a lo mejor no necesariamente la dotación de contenidos es fundamental para la estructura que tiene radio y es muy importante dentro de la numeralia que ofrece radio. ¿Quién nos dice que no estamos creciendo en audiencia si nuestros programas empiezan a ser replicados por otras emisoras y se los llevan? Un ejemplo de estos fue la serie Islas Marías, la última colonia penal de América Latina, producida en 2023. Además de transmitirse en las 5 estaciones que tenía en ese momento Radio Educación, también llegó a más de 40 radiodifusoras culturales y educativas del país y una en Estados Unidos. Una de las cosas que tenemos que hacer es que más programas se vayan. Que no solo se vayan los que están de moda, sino que sigan llamando los que tenemos hoy en la barra, que sigan llamando la atención de las emisoras de otros estados, de las universidades, de las emisoras comunitarias, para que también se vayan. Eso es una manera de tener otro tipo de audiencias. Y este planteamiento de Jesús Alejo se empalma con el que formula Óscar Solís, fonotecario de Radio Educación, para la propuesta musical de esta estación. Yo a veces pienso, si la gente no viene, también que radio vaya y que de esa manera generar interés, si bien no olvidar a los escuchas más fieles de mayor tiempo, también voltear a ver qué es lo que quieren
las generaciones actuales, porque dentro de las propuestas actuales sabemos que hay muchas cosas muy podridas que no van a pasar aquí en radio, pero buscar las cosas que funcionan, las cosas que te dejan algo, las propuestas. Luego de cumplir 100 años de nacimiento y 5 décadas de trabajo continuo, Radio Educación tiene que mirarse a sí misma de forma crítica. Y encontrar una manera diferente de asumir los retos que tiene como radio pública, como el oasis del cuadrante, como la tercera opción de la radio. Crear situaciones que llamen la atención de la audiencia, tal como lo dice Óscar Solís. Para que si alguien va cambiándole al radio ahí en el automóvil o ya por la computadora o por el medio que utilice, órale, aquí está pasando algo diferente, no sé qué es, pero esto que escucho a lo mejor no lo había oído antes o me recordó algo o que te atrapa. Porque de eso se trata la radio, ¿no? Sorprender a la audiencia. Esto fue Aquí en Radio, un recorrido sonoro por la historia de Radio Educación. la Radio Centenaria. Agradecemos el apoyo de nuestras compañeras y compañeros Heriberto Acuña, Lénica Ávila, Lourdes Ailuardo, Pilar Muñoz, María Eugenia Pulido y Ana Leticia Vargas. En el equipo de producción Servicio Social, Gala García, Sara Soledad, Daniel Xolotl, Miriam Castro, Adriana Cornejo, David Castañeda, Daniel González, Javier Embriz y Montserrat Castillo. Ingenieros de audio Alejandro Ramírez y Fortino Longines. Musicalización Heréndira Salazar. Asistencia de producción y voz Alma Lilia Martínez. Asistencia de producción Jocelyn Vega. Edición Jorge Humberto Chávez. Conducción Ariadna Caero Vargas y Didier Longines Tapia. Voz Sergio Bonilla. Guión e investigación Memo Bautista. Producción y coordinación general Laura Elena Padrón.